Hola, ¿qué tal a todos? Y en esta ocasión vamos a ver las estructuras de control. Como bien recordarán, ya vimos las operaciones aritméticas, los operadores condicionales, de condición, los operadores lógicos. Y en esta ocasión, pues ya que ya hemos visto como que los tipos de datos más comunes y los arreglos, pues ya es hora de que veamos las estructuras de control. Para este ejemplo, he creado ya unas variables. En este caso es King, apellido 1, Wetzler, departamento de abogados, porque Breaking Bad, ¿verdad? Y un límite. Primero vamos a ver la estructura de control if, else y else if. La estructura de control if nos permite evaluar una condición. Voy a ponerlo acá. Una condición, por ejemplo, nosotros lo utilizamos de esta manera. Y aquí va nuestra condición. Si la condición es verdadera o se cumple, aquí se ejecuta algo. Vamos a poner aquí que se ejecuta. Y si no se cumple la condición, lo que va a hacer es que se va a saltar y ya no va a entrar ahí, no va a entrar a ejecutar este código. Por ejemplo, y muchas de las veces, pues, cuando trabajamos, pues, por ejemplo, que tenemos una condición de que si es administrador, pues, ejecútale estas operaciones, ¿no? O si es tu usuario, pues ejecútale esta otra opción. Entonces, para evitar que obtengamos un error, por ejemplo, que aquí declaremos una variable, ¿no? Que total igual a 0, ¿no? Y aquí hace la operación total. Pero si por ejemplo, si es empleado, pues le das un descuento. Si no, pues no le das el descuento. Entonces, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, si es un empleado, un mesero, pues tiene un cierto descuento, ¿no? Pero si es el jefe de meseros, pues tiene otro descuento. Entonces, por ejemplo, como es empleado, como no es empleado, pues puedo saltarme a este otro bloque donde, por ejemplo, ejecuta dos, ¿no? Pero por ejemplo, si tengo varias condiciones, por ejemplo, lo que decía de que si es el jefe de meseros, pues tiene otra otro descuento. Entonces nosotros utilizamos el else if y se declara de esta manera, declaramos else y luego le ponemos un if y aquí iría nuestra condición 2. Y esto lo podemos ir utilizando hasta que, por ejemplo, ya no tengamos ninguna condición o si tenemos una tercera condición y al final pues tenemos como que el default, ¿no? Ejecuta 4 porque ejecuta 3. Y esa es la manera en que nosotros utilizamos el if. Y aquí las condiciones cuando son verdaderas, pues utilizamos los operadores lógicos, que son el true, el false, que son los valores booleanos. Y los operadores de comparación, si recuerdan, teníamos mayor que, menor igual que, diferente a, etcétera. Entonces, eh, tomando esta estructura de ejemplo, por ejemplo, vamos a utilizar nuestro ejemplo, por ejemplo, que si el nombre es igual a aquí, vamos a imprimir bienvenida señorita King. Y si no, por ejemplo, podemos ni siquiera sé quién eres, ¿no?
como el Thanos. Entonces, si eso si yo lo ejecuto, me voy acá a la consola porque está más. Se ve más. Sí se ve, ¿no? Déjame ver la. Ah, sí. Entonces, PHP, estructuras de control. Y por ahí tengo un error. Ah, ok. Esa es otra estructura de control nueva. Limpiamos. Y ejecutamos otra vez. Y efectivamente como King es diferente de King con mayúscula, pues no se va a ejecutar. Pero ¿qué pasa si por ejemplo aquí va que yo agrego un else if y ahí es if llaves espacio? ¿Qué pasa si por ejemplo el nombre es igual a King tal cual y vamos a hacerlo más, vamos a ponerle un or apellido es igual a Wechsler. Entonces esto lo ejecutamos en nuestra consola, pues ya entró, ¿no? Porque ahora sí, por ejemplo, aunque no se cumpla la primera condición del OR, pues del lado derecho pues tengo que la condición si se cumple, entonces tengo un true y como tengo un true pues se cumple nuestra tabla de verdaderos, entonces pues ya entramos. Este sería un ejemplo de con el if. Ahora, ¿qué pasa con el switch? El switch es parecido al if, solamente que aquí nosotros vamos a tener nuestras condiciones en, utilizando la palabra case. En lugar de utilizar, de declararlas de esta manera, nosotros ya vamos a tener como que la condición para que se cumpla, para que ejecute, entre alguna sección del código del switch y se ejecute algo. Por ejemplo, si nosotros llevamos esto acá, se me olvidó de ponerles la, la estructura, nosotros declaramos un switch utilizando la palabra reservada switch, y en este caso dentro de los paréntesis va lo que vamos a evaluar, por ejemplo variable a evaluar, ¿no? Y aquí dentro van nuestras condiciones, y en este caso por ejemplo tenemos el case 1 que tenga, no sé, por ejemplo si es un valor numérico, por ejemplo que cuando valga 0, ¿no? Se ejecuta algo aquí, ejecuta, y nosotros terminamos ese case con la palabra reservada break y punto y coma. Y luego, por ejemplo, si tenemos otro case, por ejemplo, que valga un 1, pues ejecuta, esta es otra ejecución, ¿no? Ejecuta 2 y así. Y por ejemplo, si alguno de los valores, por ejemplo, que en este caso nuestra variable tuviera un 5, ¿no? Y pues como no está en los casos, podemos declarar un default, y este default se declara de la siguiente manera: igual default, dos puntitos, e igual declara se cierra con un break, y aquí sería, y dentro de estos pues sería ejecución 3, ¿no? También, por ejemplo, podemos utilizar cadenas de texto. Por ejemplo, variable evaluar 2, ¿no? Por ejemplo, si se llama King, ejecuta 1. Si se llama... también podemos combinarlas, por ejemplo,
por ejemplo, voy a combinar podemos declarar que por ejemplo que se llame Wexler, ¿no? Entonces aquí si se llama King con mayúscula entra, o si se apellida Wexler pues entra, ¿no? Y ya tenemos aquí igual un default y así podemos ir combinando ya sea condiciones en específico y agregando y al final pues agregando nuestro default. Y pues en este caso vamos a copiarnos esta de acá. Y por ejemplo, yo voy a ponerle nombre full name, ¿no? Y es el nombre. Es el apellido. Y esa va a ser mi variable de evaluar. Entonces ahora como están combinados, entonces ahora lo que va a hacer es quitar esto de acá y se va a llamar King Wessler, ¿no? Y aquí, por ejemplo, aquí decíamos bienvenida, señorita King Wessler. Ok, vamos a decir tal cual, señorita King Wessler. Y por ejemplo, aquí tenemos otra condición. ¿Perdón? Ahí está. Y aquí por vamos a hacer que pues que caigan en en el default a propósito. Entonces vamos a copiar aquí y pegar. Vamos a quitar esto de acá. No existe en el sistema. Es lo más clásico que luego ponemos cuando no se nos ocurre que error. Entonces cuando nosotros ejecutemos esto, pues vamos a tener ahorita por default pues no existe en el sistema porque King Wessler en mayúsculas pues no existe. Y King Wessler con minúscula y luego mayúscula pues tampoco existe. Entonces lo ejecutamos. Y aquí vamos a poner un salto de línea. Igual en igual en para que no se vea así. Y efectivamente entró noticia en el sistema porque si nosotros ejecutamos, le ponemos aquí un breakpoint a cada uno de estos, lo que es lo padre una vez que tú configuras esto, por ejemplo, nos vamos acá. Entonces full name pues tiene el valor de King Wessler. Entonces le damos a siguiente. Ahora no se detuvo en mis otros breakpoints. A ver, lo vuelvo a ejecutar. Quito el breakpoint de acá. Bueno, se saltó. Ahí ves, en PHP Storm sí se detiene luego. Entonces, como full name, pues no se parece a ninguno de estos, pues entró por default a estos. Por ejemplo, si yo hiciera lo siguiente. Mmm, no me acuerdo cuál es la función de uppercase. Creo que lo vemos por acá. ¿Dónde es? Cadenas de texto. String length, string replace. Substring. Ah, straight to upper. Vamos a aplicarle un straight to upper. Entonces, por ejemplo,
En estos casos, ahora sí debería entrar. Bueno, aquí no se vio. Pero aquí si lo ejecutamos, pues ya vemos que es bienvenida señorita Kim Wessler, que es nuestro caso, nuestro primer caso. Y así podemos ir jugando con el Switch. Y luego seguimos con el while. El while nos permite recorrer por ejemplo, los arreglos, que es donde más comúnmente lo usamos. Y por ejemplo, aquí yo declaré una variable que se llama límite. Entonces yo, por ejemplo, para usar el ciclo while, debemos establecer una condición, y siempre y cuando la condición se cumpla, eh, pues va a ejecutar lo que está dentro del while, y esta se declara de la siguiente manera. Es while, paréntesis, la condición, y adentro va todo nuestro ejecución, ¿no? Ejecución de Aurora. Ok, entonces en este caso yo tengo un while, declaro mi variable while, y voy a declarar aquí una variable que se va a llamar n, y va a valer 0, ¿no? Entonces yo le voy a poner que n, que es mi condición, sea menor a mi límite, y cada vez que se ejecute mm, mi while, que esté en el ciclo, que vaya dando pasando revisando la condición que se esté cumpliendo. Mientras se siga cumpliendo la condición, se va a ir ejecutando. Entonces cada vez que de n es n, ¿no? Salto de línea. Entonces cada vez que dé una vuelta va a revisar la condición, se cumple y va a ejecutar. Entonces mientras se cumpla la condición va a entrar. Si no se cumple, pues ahí se va a detener nuestro while. Y que en este caso si yo lo agrego de esta manera, pues se va a quedar ciclado porque nunca hay un término. Entonces lo que vamos a hacer es que cada vez que pase, vamos a sumarle a n un número. Esto es igual a que si yo hiciera declarar de esta manera, n más 1, que donde más me indica que es más 1. Pues si yo pusiera menos menos, va a quitarle un 1. Entonces se va a ir hacia la izquierda de los negativos. Entonces si yo lo ejecuto ahorita, límite 5, es ok. Me va a imprimir los valores desde el 0 hasta el 5. Hasta 4 creo, porque 4 es menor a 5. Ok, aquí agrego en estos igual el salto para que no se vea feo. Ahí. Y ahora sí lo vuelvo a ejecutar. Y aquí está lo que les decía, va desde el 0 al 4. Por ejemplo, si yo a mi while le colocara que fuera menor o igual al 5, pues ahora sí va a imprimir desde el 0 al 5 porque debe convertirse que sea menor o igual a 5. Entonces cuando llega a 5, pues 5 es menor o igual a 5, así pasa. Entonces se le suma 1, entonces la siguiente vez que vuelve a entrar, pues ya vale 6. 6 menor o igual a 5, no, entonces ahí se acaba. Otra forma de tener un while es utilizar la ¿cómo se llama? La palabra reservada, creo que era, ay, déjame acordar porque luego a veces me confundo.
break, si, no, si me acuerdo. Entonces, por ejemplo, vamos a ponerle que cuando n valga 2, si era con break. Sí, luego está continue, que es para que continúe el proceso. Entonces, con break nosotros podemos interrumpir el proceso de un while. Entonces, por ejemplo, cuando n vale 2, pues ya se detuvo. Entonces, pues ya no como n vale 2, pues ya no, si ya no continuó el proceso, detuvo el ciclo while y pues hasta ahí se quedó. Esa es una forma de tener un while. Otra forma de tener un while. Por ejemplo, cuando se cumple cierta condición, pues ya no nos interesa seguir recorriendo nuestro arreglo, por ejemplo. Y luego tenemos el do while, que es parecido al while, solo que la diferencia es que que primero ejecutamos el código que esté dentro de las llaves y después nos interesa si por ejemplo la condición se cumple o no, y esto pues se declara muy parecido al while, solamente que aquí se declara con do, que es lo que se va a ejecutar, y luego al final va el while y va nuestra condición y se cierra con punto y coma. Está interesante, ¿no? Entonces, bueno, si nosotros hacemos esto, vamos a copiar esto de acá nada más. Do while. Vamos a poner este código. Vamos a ¿cómo se llama? A darle formato, a alinearlo bien. Entonces el valor de n es n. Pues ahora vamos a reasignarle otra vez a n su valor de 0, ¿no? Porque aquí arriba pues ya hizo el ciclo y pues ya tomó un valor. En este caso pues ya llegó hasta el 1, no, hasta el 2. Hasta el 2, entonces cuando llegó a 2 pues hasta ahí se cortó. Entonces necesitamos que vuelva a valer 0 para que vean cómo funciona. Entonces aquí quitamos esto. También podemos usar esa forma más igual a 1. Por ejemplo, si yo quisiera sumarle 2, me va a sumar ahora 2. Entonces vamos a hacerlo de esta manera. Quitamos esto de acá. Oh. ¿Qué está sacando de...? Déjame ver. Un punto. Ah, es que puso ahí pues menor igual ahí. Ok, n debe ser menor al límite, ¿no? Ahí está. Ah, por eso. Entonces, como ahora yo le estoy sumando un 2, de hecho, pues yo puedo detenerlo acá y detenerlo acá, ¿no? Eso es lo salto. Ok, ya le di una. Entonces aquí mi n, lo vamos a reiniciar de nuevo. Vamos a quitar los breakpoints del switch porque ahorita ya no.
Aquí está este. Aquí ya llegamos acá. Entonces n vale 0, ¿no? Entonces, ya como vieron, ya entró acá. Y, y pues dijo, pues pues ya aquí así le sumo un 2. Y ya hizo la operación. Y luego fue a checar que si la condición se cumplía. Entonces, como se cumple, como n vale es menor a 5, pues va, continúo. Luego vuelvo a sumarle 2. Y entonces volvió a checar la condición. Ya que hizo toda la primera hizo la operación, luego vino a hacer checar la condición, ¿no? Entonces, mira, 4 es menor a 5, ok. Y ahora, por ejemplo, cuando yo le da esta, pues ya se va a detener porque como aquí ya le asignó ya le sumó un 2, pues ahora n vale 6. Entonces cuando checó la condición, pues n es menor, 6 es mayor a 5, entonces pues ya no se cumple la condición y igual se va afuera. Pero por ejemplo, si yo igual puedo detener el ciclo de while si le agrego si escribo una condición ahí adentro y le pongo un break, ¿no? Entonces son similares, pero acuérdense que para diferenciarlos que el while primero checa la condición y luego ejecuta. Y el do while primero ejecuta y luego checa la condición. Esas son como que las diferencias del do while con el while. Luego ahí tenemos el ciclo for, el ciclo popular el más usado, creía yo, en programación. Y su sintaxis es la siguiente. Tenemos un for y vamos a tener aquí vamos a declarar en este caso sería nuestra n, nuestra variable de inicio, ¿no? Luego va punto y coma, luego aquí iría nuestra condición y aquí sería nuestro incrementador. Y luego aquí abrimos llaves y aquí dentro pues va todo lo que se ejecutaría. Ejecución. Nuestras variables de inicio pues generalmente pues son nuestros inicializadores. Por ejemplo, aquí mi inicializador fue n igual a 0. Y puede tener diferentes nombres, pero siempre, por lo general, pues usamos las letras, ¿no? O inicializador, o index, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, yo aquí no declaré nada, pero vamos a robarnos el de estructuración, el de arreglos. Vamos a robarnos los nombres de Harry Potter. Entonces, por ejemplo, tenemos los nombres de Harry Potter aquí abajo. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera usar un for, pues tendría que declarar una variable, ¿no? Inicializadora. En este caso vamos a ponerle i que vale 0, ¿no? O vamos a ponerle índice para que no se pierda. Índice. Entonces, quiero que longitud, vamos a poder declarar una longitud. Entonces vamos a contar cuántos elementos tiene names. Entonces quiero que cuando el índice sea menor a la longitud, ¿no? Escuche la ópera. Índice de la longitud. Y entonces aquí en nuestro incrementador pues vamos a incrementar el valor de nuestra variable de índice. Entonces índice más que es para incrementarle 1. Igual si nosotros ponemos más igual a 2, pues se va a incrementar en 2. En este caso pues queremos nada más recorrer los elementos de nuestro arreglo.
Y entonces quiero que me imprima. Vamos a quitar aquí los breakpoints. Quiero que índice y por ejemplo aquí n, por ejemplo aquí yo quiero tener el nombre, ¿no? Entonces aquí ya, y una vez que ya tengo como ya tengo aquí el índice, pues ya puedo tener el valor que está en la posición. En este caso, pues vamos a ponerle aquí el nombre. Y esto es lo que va a entrar cada vez que se ejecute nuestro ciclo for. Entonces, por ejemplo, aquí mi índice vale 0, ¿no? Ah, llevamos 31 minutos, órale. Ya creo que vamos, ya casi llegamos al final. Aquí mi índice vale 0. Entonces, mi variable nombre, pues el primer índice, pues en la posición 0, pues es Harry. Y luego ahí sube y incrementa. En este caso, pues mi índice valía 0, ¿no? Pues como ya lo incrementó, pues ahora mi índice vale 2. Entonces, vuelve a entrar, ejecuta y ahora me tiene mi índice 1, que es ROM. Vuelve a entrar. Y en este caso mi índice vale 2. Y mi longitud pues es 3, 2 menor a 3, ok, entonces va, pasa. Y ahora mi nombre pues es Hermione. Entonces pues ya entra y ya pues como ya mi índice vale 4 en la siguiente vuelta, pues ya se salta, pues ya no entra. Entonces si nos vamos acá a la ejecución, podemos ver que obtiene 0 Harris, 1 Ron, 2 Hermione. Y eso es como que una de las formas en que podemos utilizar el ciclo for. Luego tenemos otro que se llama for each, que es parecido, pero ejecuta de la manera más fácil y más corta. Pero aquí no hay una condición, digamos que vamos a recorrer todos los elementos que contenga un arreglo directamente. Y podemos usarlo de la siguiente manera. Declaramos for each. Y aquí como no hay condición, nosotros vamos a poner nuestro arreglo. Y vamos a utilizar la palabra reservada as. Y por ejemplo, si es un arreglo de palabras, por ejemplo, eh, mm, ítem, ¿no? Objeto o n o a o lo que quieras ponerle de nombre. Y aquí adentro pues sería nuestra ejecución. Esa es una de las forma de hacerlo, siempre y cuando nuestro arreglo pues sea de esta manera, como del tipo lista, que nada más tiene una sola entrada y pues es más fácil. Si nuestro arreglo tuviera por ejemplo, sea del tipo mapa o diccionario, nosotros podemos declarar también podemos usar esta misma sintaxis para el arreglo de arriba. Entonces, por ejemplo, índice y luego la flechita. En este caso, valor. Y aquí iría pues toda nuestra sintaxis. Entonces vamos a ver si nos podemos robar otro de acá. Así ya, Freezer. Vamos a robarnos de los diccionarios. Vamos a robarnos Spider-Man No Way Home.
Entonces primero vamos a ver lo que está utilizando la lista. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a copiarnos esto, pero usando for each. Entonces nuestro arreglo se llama names. Utilizamos la palabra reservada as. Y vamos a ponerle name, ¿no? Porque es de nombres. Entonces, si yo lo ejecuto, aquí vamos a quitar el breakpoint. Se lo saltó. Ok. A mí no quería verlo. Entonces vamos acá, aquí, en la consola. Pues nada más me da los nombres, en este caso Harry, Ron, Hermione. Si yo quisiera obtener esta forma, lo que debemos hacer es vamos a copiarnos de nuevo esto. Y es lo que les decía, y vamos a declararlo como un índice y un valor. En este caso, IDX, que va a ser como nuestro índice y nuestro val, ¿no? De value o nombre, por ejemplo. Sí, val está bien. Entonces ahora sí podemos declarar IDX. Vamos a ponerle la flechita así para identificarlos, para que no confundamos con el del for. Y ahí está. Ah, no, también tenía entonces vamos a ponerle igual, porque si no sí se parecen. Ahí está. Los de arriba son con el for y este es con for each. Entonces, si usamos pues vamos a tener jugar con el índice, recorrer un índice y también obtener y si lo especificamos de esta manera podemos obtener directamente el valor. Y lo que les decía aquí, por ejemplo, en este caso utilizando movie, podemos hacerlo de esta siguiente, utilizar de estructuración. Por ejemplo, tenemos name y rating, ¿no? Right. Y por ejemplo, aquí puedo poner name rate. Lo ejecuto y pues no me trajo nada. Déjame ver la documentación. Porque es algo para mí nuevo lo de de estructurarlo usando debe ser un arreglo de esta. Bueno, aquí vamos a saltarnos de la película, vamos a ocupar, si es cierto, que yo había aclarado aquí de trabajos, ¿no? Adiós, película de Spider-Man. Trabajos. Y en trabajos pues tenemos la empresa y el cargo. El cargo, ¿no? O rol para que suene más casi. Entonces tenemos la empresa, el cargo, ¿no? Y con eso digamos que así debería funcionar. Ahí está.
podemos utilizar la destructuración con nuestro ciclo for each, que digamos que en lugar de, por ejemplo, si yo lo hiciera desde de la otra manera, cuando tenemos trabajos, ¿no? Y por ejemplo, entonces como trabajos tengo un trabajo. Entonces, por ejemplo, yo tendría que poner aquí empresa es igual a trabajo y por ejemplo tiene la llave empresa, ¿no? O por ejemplo, esa es una forma. O por ejemplo, si yo quisiera utilizar list, el primero es ID. No, es mejor con una de estructuración. Por ejemplo, empresa. Cargo, ¿no? Porque son los que yo necesito. Aquí se va a llamar rol, dijimos, ¿no? Y solamente para identificar cuál es cuál, vamos a cambiarle nada más esta. También otra forma de hacerlo es index value, bueno, val, ¿no? Solamente aquí, por ejemplo, nuestro problema sería que va a ir índice por índice, creo, no recuerdo. Déjeme lo consulto con un print R porque no me acuerdo. Tiene un buen que no utiliza esta forma. No, es perdón. Y de X. Y el otro es el val, ¿no? Entonces vamos acá. Vamos a limpiar acá. Entonces vamos acá. Ajá, este es el de acá que nosotros utilizamos de estructuración directamente. Que handling. Y este es utilizando de estructuración directamente nuestro for each. Y aquí podemos ver que el primer bar down dice es un arreglo. Y y ¿cómo se llama? Es un arreglo y estoy viendo, estoy viendo. Ok, aquí está. Es un entero. Y el siguiente y el value es el arreglo. Luego que ajá, un valor 2. Y por acá está el valor 3 que es el índice. Porque si recuerdan, este es un arreglo que tiene arreglo, pues ítems de esta manera, como que son como otros arreglos, por así decirlo. Entonces, pues mi índice, la índice X, pues va a tener lo que es el índice, que en este caso es 0, 1, 2. Y después lo que es el value, pues me va a tener pues lo que es este arreglo, que es el que tiene las llaves empresa, cargo, ID.
Entonces, si nosotros, entonces ahora como ya sé que qué es lo que tiene, por ejemplo, puedo hacer esto. IDX, por ejemplo, que nada más trajera, quisiera trabajar con directamente, ¿no? Sobre la red, sobre esto, pues yo pudiera hacer pudiera hacer esto. Esa es una. La otra sería, por ejemplo, que yo utilizara, como ya tengo lo del valor, pues ya puedo trabajar hacer una destructuración y pues trabajar directamente. Y pues estos los comento. Y entonces si yo ejecuto, ahí está, utilizando directamente el item y recorriendo mi arreglo de objetos, eh, utilizando lo que es el índice y el valor, y utilizando una destructuración. Y ese sería como que las estructuras de control más conocidas y de ciclos más conocidas en PHP. Luego tenemos una nueva que apenas no hace mucho descubrí, que viene desde la versión de PHP 8 y es para hacer pattern matching. Pattern matching significa machear con un patrón, por así decirlo. Por ejemplo, si yo busco lapiceros, ¿no? Que sean de la marca Bit, que sean tinta azul, y encuentro, tengo un filtro, ¿no? Entonces, si se cumple con las mismas características, pues lo puedo agregar a la cajita o al contenedor de esos lapiceros exclusivamente. Y si cumple con otra característica, pues puedo. Es muy parecido al Switch, pero digamos que aquí yo puedo, ¿cómo se llama? Ejecutar las operaciones y es más, estricto, por así decirlo. Y solamente aparece en PHP 8. Entonces, como es nuevo, vamos a ver así muy por encima porque no lo he usado mucho. Entonces, para usar match debemos usar de escribir match, y luego aquí va nuestra expresión, y adentro de la expresión pues van nuestras condiciones. Condición 1, por ejemplo. Luego de la condición nosotros hacemos flechita y regresamos algo, por ejemplo, eh, un texto, ¿no? Y luego de que lo hayamos regresado, regresemos eso, pues podemos poner otra condición. Condición 2. Por ejemplo, este regresó vacío, ¿no? Este regresó Oli. Y también esto tiene un default. Y el default, pues al igual que el del Switch, pues es tal cual. Default, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de esto? Que pues como se parece mucho al pattern matching, bueno, se parece algo al pattern matching de Elixir, podemos hacer diferentes cosas. Por ejemplo, aquí vamos a dejar esa parte de las variables y nos vamos a enfocar directamente en ejemplos particulares. Por ejemplo, edad, ¿no? 33. Entonces vamos a usar un match. Vamos a, pues, para darle una variable que se llama resultado. De hecho, esto no viene en el IntelliJ
el Visual Studio porque es de PHP 8 y IntelliJ creo que no tiene toda. O igual hay que configurarlo para que te dé esa función. Entonces tenemos nuestra variable edad, ¿no? Primero vamos a usarlo utilizando la expresión true. Entonces, por ejemplo, aquí como ya tenemos la edad acá, pues entonces pues vamos a no es necesario que se la pasemos como parámetro. Entonces, como tenemos true, podemos decir que la edad, si la edad es menor a 12, pues no puedes subirte, ¿no? Al juego mecánico. Ese sería mi retorno 1, ¿no? Vamos a poner que si es menor a 18. Si es mayor o igual a 18, puedes subirte el juego mecánico. Si es igual a 65, pues tampoco no te puedes subir a los juegos mecánicos porque ya estás muy viejito y qué tal y te sales, ¿no? Y por default, por ejemplo, que valga sea mayor a 65. No, por default no. No, más 18, menos 18. Y vamos a poner aquí y edad es menor a los 45, ¿no? Y aquí va a ser un default. Debes cumplir con ciertos requerimientos, ¿no? Y esa es nuestra última. Y ponemos punto y coma. Y hacemos un bar down de nuestro resultado. Y aquí, por ejemplo, podemos poner el breakpoint. Quitamos de acá. Según ya no hay ya no hay otro, pero luego se pone loco y se detiene en los ciclos. Entonces aquí ya, por ejemplo, yo ya lo ejecuté. Y mirad, aquí en este caso es 33. Si me voy acá, acá, pues dice que puedes subirte el juego mecánico. Porque es mayor a 18 y menor igual a 45. Y pues eso es, por ejemplo, si me voy acá directamente, pues se puede subirte el juego mecánico. Bueno, técnicamente aquí ya lo vemos ahí, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo cambio? Si yo pongo 65, ¿no? Entonces, si me voy aquí al resultado, pues dice, no puedes subirte el juego mecánico. O sea, la condición que se cumplió ahora fue que es igual a 65. Pero si yo pongo una edad que no existe acá, me dice que debes cumplir con ciertos requerimientos. O sea, tomó mi default porque mi condición no abarca los de 65. Y digo, puedes hacer diferentes cosas
con esto, por ejemplo, esa es como que la forma más sencilla. Luego tenemos no habría como. A ver si me deja. A ver si me deja. Resultado. El tab 2. A ver si lo toma como por default, ¿no? Vamos a poner acá otro de estos. Entonces edad 2. Como vale 25 me debe dar que puede subirte el juego mecánico. Ah, ok. No. Es como digo que es como algo nuevo para mí, entonces igual nunca lo he utilizado en PHP, pero en Elixir y Kotlin, igual en Python ya existe, se utiliza mucho, entonces habría que ver más, hacer un video más a detalle sobre el match, pero ahorita nada más como que para mostrarse. No digo, pues te puedes poner que sea como en F Sharp, que recibes un valor y al final regresas de alguna función y al final regresas ese valor en específico. Una salida, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues eso ya todo nuestro video de estructuras de control y espero les haya gustado, porque, perdón, una disculpa porque es demasiado largo, pero es nuestro último tema de las cosas importantes que debemos aprender, porque en el siguiente pues vamos a ver clases con PHP y pues es importante conocer los tipos de variables y y toda esa parte. Igual nos faltaría, no sería la última porque nos falta la parte de las funciones, entonces vamos a ver funciones primero y luego nos vamos a pasar a clases para que entendamos cómo funcionan las propiedades y los métodos. Y pues esto sería todo y gracias por su atención. Nos vemos en el siguiente video y no olviden de dejar su like y hasta pronto.